El día en que comprendí que las agujas podían coser no solo telas, sino también heridas invisibles, supe que mi vida ya no sería la misma. Hay recuerdos que pesan como piedras escondidas en los bolsillos del alma, y este que voy a contar es uno de ellos. Lo guardé en silencio durante muchos años, como quien dobla un vestido roto y lo guarda en el fondo de un armario, esperando que el tiempo lo borre. Pero el tiempo no borra. El tiempo cose con hilos finos, y a veces esos hilos se rompen de repente. Mi nombre es Yolanda Ferreira de Sousa. Tengo 71 años y aquí en mi barrio muchos me llaman la costurera de las novias olvidadas. Así me conocen porque me dedico a acompañar a aquellas muchachas que, al no tener ya madre, buscan en mis manos un abrazo y en mis alfileres una caricia. Hoy vivo de mi oficio en un pequeño taller improvisado en la sala de mi casa. Entre telas colgadas y un viejo maniquí torcido, paso mis días cosiendo memorias que no me pertenecen, pero que, de algún modo, me rescatan de lo que fui. No es fácil para mí abrir esta herida, pero decidí hacerlo al ver a mi nieta esparcir retazos de tela por el suelo mientras jugaba. Ella los recoge, los corta, los mezcla como si fueran tesoros, y yo, mirándola, sentí que quizás había llegado el momento de contar mi verdad, no por mí, sino porque quiero que entienda que incluso las cicatrices más dolorosas pueden transformarse en bordados que iluminan la vida. Sé que lo que voy a decir puede doler. Quizá tú, que me escuchas, sientas también un nudo en la garganta, pero necesito que me acompañes. Te lo contaré como se cuentan las confidencias alrededor de una mesa de café, de esas en las que las palabras pesan más que el azúcar en la taza, porque esta no es una historia cualquiera, es la historia de mi hija y también la mía. Cuando pienso en lo que pasó, todavía siento cómo el aire se vuelve espeso y el pecho me arde como si no pudiera respirar. Nunca imaginé que el amor pudiera herir tanto. Siempre creí que una madre y una hija estaban unidas por un hilo imposible de romper, como la costura más firme de un vestido de novia. Pero aprendí que incluso los hilos más fuertes pueden desgarrarse cuando uno de los dos tira demasiado hacia el otro lado. Tal vez me preguntes por qué hablar ahora, después de tantos años de silencio. La verdad es que el silencio se me volvió insoportable. Durante mucho tiempo me engañé pensando que callar era una forma de protegerla, de protegerme. Pero el silencio también es una cárcel, y las rejas invisibles son las que más pesan. He decidido abrir esta celda hoy, aunque me tiemblen las manos y se me quiebre la voz. Antes de continuar, quiero pedirte algo muy sencillo. Si mis palabras te tocan, acompáñame en este viaje. Dale un me gusta a este video y suscríbete al canal. Eso me ayuda a seguir compartiendo historias como esta, que tantas veces se quedan escondidas en las casas humildes. Y cuéntame en los comentarios desde dónde me estás escuchando. Quiero sentir que no estoy sola al desatar este nudo. Respirando hondo, regreso a aquella niña que fui, en un rincón del interior de España, donde la vida se medía en panes recién horneados y en las campanas que marcaban las horas. Es ahí donde comienza todo, en un pueblo pequeño, donde aprendí a sostener la aguja con los dedos aún torpes, sin imaginar que esa misma aguja sería la herramienta con la que algún día remendaría no solo telas, sino también mi propia dignidad. Crecí en un pueblo pequeño, del interior de España, donde los días parecían repetirse con una calma que hoy echo de menos. Las calles eran de tierra apisonada y las casas, bajas y encaladas, se adornaban con macetas de geranios que mi madre regaba cada mañana. El olor del pan recién horneado se mezclaba con el del estiércol de los corrales, creando esa mezcla tan particular que solo existe en los pueblos. Allí, el tiempo no corría, se deslizaba suavemente, como un hilo que nunca se acaba. Mi madre trabajaba como lavandera, en el río. Recuerdo sus manos agrietadas por el agua fría, restregando la ropa contra la piedra mientras cantaba coplas que hacían más ligera la jornada. Yo la acompañaba muchas veces, ayudando a extender las sábanas en los matorrales para que el sol las secara. A pesar de la dureza del trabajo, ella siempre encontraba una manera de sonreír, como si tuviera un secreto que la protegiera del cansancio.
De mi padre apenas conservo un par de imágenes borrosas. Una risa fuerte, un sombrero de ala, ancha, y el sonido de sus botas alejándose una madrugada para no volver jamás. Nunca regresó, y aunque su ausencia me dolía, mi madre llenaba cada rincón con tanto amor que por un tiempo logré no sentir el vacío. Crecí aprendiendo que a veces la familia se sostiene con lo que queda, no con lo que falta. Yo era la mayor de 3 hermanos. Mis 2 pequeños, Tomás y Lucía, eran mis compañeros inseparables de juegos. Con ellos inventábamos mundos en el patio trasero, barcos construidos con cajas, viejas, castillos de barro que se desmoronaban con la lluvia y coronas de flores silvestres que duraban lo que duraba la tarde. Éramos pobres, sí, pero nuestra imaginación nos hacía ricos y cada día era una aventura. Las fiestas del pueblo eran momentos esperados con ansiedad. Recuerdo los domingos de misa, donde las mujeres estrenaban vestidos planchados con esmero y los hombres se reunían en la plaza para hablar de cosechas y política. Yo observaba los encajes de los mantones y las faldas de vuelo, soñando con poder un día confeccionar algo parecido con mis propias manos. Desde entonces supe que mi destino estaría unido a la costura. El olor de las comidas de mi madre aún me acompaña. El puchero que burbujeaba lentamente en la cocina de leña, las migas que preparaba en invierno para calentarnos el cuerpo, el pan frito con azúcar que nos regalaba en las tardes de lluvia. Comer en aquella mesa pequeña era un ritual de unión donde las carencias se desdibujaban entre risas y anécdotas. Mi infancia estaba marcada por los sonidos del campo, el canto de los gallos al amanecer, el ladrido de los perros anunciando visitas, el repiqueteo de las campanas de la iglesia que ordenaban la vida del pueblo. Cada estación traía consigo un paisaje distinto, los veranos abrasadores que nos dejaban la piel tostada, los inviernos de escarcha en las ventanas, las primaveras que estallaban en colores y olores. Los días de escuela eran sencillos, pero intensos. Caminábamos descalzos, muchas veces con una pizarrita bajo el brazo y un pedazo de tiza envuelto en trapo. Aprendí a leer con devoción, como si cada palabra fuera un hilo que me cosía al mundo. Mi maestra, doña Carmen, me animaba a escribir pequeños cuentos, y yo me sentía descubriendo tesoros cada vez que juntaba frases completas. En las tardes, después de la escuela, me gustaba sentarme junto a mi madre mientras ella cosía. Era su forma de completar el poco dinero que entraba en casa. Arreglaba pantalones, remendaba camisas y de vez en cuando hacía algún vestido sencillo para una vecina. Yo la miraba fascinada, siguiendo el movimiento de la aguja que subía y bajaba como si tuviera vida propia. Fue en esos momentos donde nació mi pasión por los tejidos. Una tarde, mi madre me dio un pedazo de tela azul y me enseñó a enhebrar la aguja. Recuerdo la emoción de sostener aquel hilo que parecía tan frágil y, sin embargo, tenía el poder de unir lo roto. Mi primer intento fue torpe. Los puntos salieron desiguales, pero ella me aplaudió como si hubiera bordado un vestido de reina. Ese día comprendí que mi lugar en el mundo estaba entre hilos, telas y paciencia. El pueblo también tenía su magia en las noches de verano. Nos sentábamos en la puerta de casa, bajo un cielo inmenso plagado de estrellas, escuchando a los mayores contar historias de aparecidos y leyendas antiguas. Yo me acurrucaba contra mi madre, sintiendo la seguridad de sus brazos y el calor de su voz. Nunca me sentí tan protegida como en esas noches donde la vida parecía eterna. Mi hermano Tomás era travieso, siempre buscando aventuras imposibles. Se subía a los árboles para robar higos, corría descalzo por los campos y regresaba con las rodillas llenas de raspones. Lucía, en cambio, era delicada, con una sensibilidad que me conmovía. Le encantaba peinar a las muñecas hechas de trapo y soñaba con ser maestra como doña Carmen. Entre los 3 formábamos un pequeño ejército de sueños, sostenidos por el esfuerzo incansable de mi madre. No teníamos juguetes comprados, pero con cajas de cartón hacíamos coches, con botones fabricábamos fichas para inventar juegos y con retazos de tela diseñábamos vestidos para nuestras muñecas. Yo era la encargada de coserlos y mis hermanos esperaban con entusiasmo
a que terminara una prenda para estrenar en nuestras historias inventadas. La iglesia del pueblo era otro de mis refugios, no por la religión en sí, sino porque allí encontraba silencio y frescor en los días de calor. Me gustaba observar los vitrales iluminados por el sol, imaginando que eran enormes bordados de luz. Muchas veces pensaba que algún día podría crear vestidos que brillaran de la misma forma, como si atraparan un pedazo de cielo en su tejido. Aunque la vida era dura, no recuerdo aquellos años como un tiempo de miseria, sino de abundancia en lo esencial: amor, unión, risas y la sensación de que todo lo compartido tenía más valor que lo que se poseía en soledad. Mis pies descalzos, la ropa heredada y los juegos improvisados eran parte de una felicidad genuina, inocente, que no necesitaba adornos. Las vecinas del barrio también formaban parte de nuestra vida. Se ayudaban entre sí, compartiendo alimentos cuando alguien no tenía, cuidando a los niños ajenos como si fueran propios. Ese tejido invisible de solidaridad era lo que mantenía al pueblo en pie. Crecí entendiendo que la vida es más llevadera cuando se vive acompañada, aunque la pobreza intente quebrarnos. Con el paso del tiempo, mi habilidad con la costura empezó a llamar la atención. Las mujeres mayores me pedían que les remendara delantales, y yo lo hacía con una mezcla de orgullo y timidez. Mi madre me miraba con ternura, como si en cada puntada viera un futuro distinto para mí. Ella soñaba con que yo pudiera escapar de la dureza que le había tocado vivir. Yo también soñaba, pero mis sueños eran simples. Quería coser vestidos hermosos, hacer feliz a la gente con ellos y, sobre todo, mantener siempre unida a mi familia. En ese rincón del mundo creía que nada podría rompernos, que los hilos que nos unían eran eternos. Y quizá por eso el golpe que vino después fue tan devastador, porque me arrancó de raíz la ilusión de que la felicidad sencilla podía durar para siempre. El año en que cumplí 13 años, el destino nos sorprendió con un golpe seco, de esos que no avisan. Mi madre, la mujer que parecía tener una fuerza infinita, cayó enferma de repente. Primero fueron cansancios que ella atribuía al trabajo en el río, luego mareos, y finalmente fiebres que no cedían ni con las infusiones de las vecinas. Verla en la cama, inmóvil, era como contemplar una iglesia en ruinas, algo que creías eterno derrumbándose delante de tus ojos. Yo trataba de ocupar su lugar en la casa. Me levantaba al amanecer para preparar algo de comida, ayudaba a mis hermanos a vestirse y los llevaba a la escuela. Pero la ausencia de su risa, de su voz firme, convertía cada tarea en un peso imposible. El hogar, que hasta entonces había sido un refugio, empezó a sentirse como un barco a la deriva, sin timón ni rumbo. Los vecinos nos ayudaban en lo que podían, trayendo panes o cuidando de mis hermanos en mis horas de escuela. Pero el vacío de una madre no se llena con favores, y cada día que pasaba sentía cómo la enfermedad le arrancaba pedazos de vida a la mujer que más amaba. Yo pasaba las noches sentada junto a su cama, con una vela encendida, rezando a un Dios que parecía no escuchar. Una tarde, recuerdo que ella me tomó la mano con una fuerza que me sorprendió. Me miró a los ojos y me dijo con voz débil: «Cuida de tus hermanos, Yolanda. Sé fuerte como yo no pude ser». Esas palabras se clavaron en mí como una costura apretada que no se afloja nunca. Supe en ese instante que mi niñez había terminado. Pocos días después, el pueblo entero se reunió en silencio frente a nuestra casa. Mi madre había partido, y el eco de las campanas fúnebres fue el sonido más cruel que escuché en mi vida. Vestida de negro, con mis hermanos agarrados a mis faldas, caminé detrás de su ataúd sintiendo que cada paso era un desgarrón en mi alma. La casa, sin ella, se volvió fría y extraña. El olor de sus guisos desapareció, las canciones en el río se apagaron, y las noches se llenaron de un silencio que me pesaba como plomo. Mis hermanos lloraban en la oscuridad, y yo trataba de consolarlos, aunque dentro de mí solo había vacío. Quise llorar, gritar, pero no podía. Me había prometido ser fuerte, y me aferraba a esa promesa como única forma de sobrevivir. Fue entonces cuando aparecieron los comentarios de las vecinas. «La niña es muy joven para llevar tanta carga».
¿Quién cuidará de ellos ahora? Yo escuchaba esas frases como cuchillos disfrazados de compasión. Tenía miedo, miedo de que alguien nos separara, de que nos llevaran a casas diferentes. Ese miedo me mantuvo firme, obligándome a crecer de golpe. Una tía lejana vino a visitarnos, con promesas de ayuda y palabras dulces, pero en sus ojos había más interés que cariño. Decía que la familia debía unirse, que necesitábamos un adulto en casa. Yo no entendía del todo, pero algo en su voz me incomodaba, como una costura mal hecha que amenaza con romperse en cualquier momento. La primera vez que la vi mover nuestras cosas como si ya fueran suyas, comprendí que la vida había cambiado para siempre. Los espacios que antes pertenecían a mi madre comenzaron a ser ocupados por otra presencia. Era el inicio de un nuevo orden en la casa, y aunque yo intentaba resistirme, sentía que todo se escapaba de mis manos. Así fue como, entre la pérdida de mi madre y la llegada de nuevas sombras, mi infancia se rompió en 1000 pedazos. El hogar ya no era refugio, sino territorio extraño, y sin saberlo aún, estaba a punto de enfrentar un dolor mucho más profundo, uno que marcaría mi vida para siempre. Al poco tiempo de la muerte de mi madre, fue mi tío Esteban quien se instaló en nuestra casa. Llegó con la excusa de ayudarnos, de hacerse cargo de los huérfanos, como un buen hermano de la difunta. Al principio los vecinos lo aplaudieron, decían que era un hombre generoso, que había dejado sus asuntos para protegernos. Yo, en cambio, lo observaba con una mezcla de recelo y miedo, porque había en su mirada un brillo que nunca me gustó. Se adueñó rápidamente de los espacios, cambió la disposición de los muebles, decidió qué comeríamos y a qué hora, y hasta controlaba cuándo podíamos salir a la calle. Mis hermanos, al ser más pequeños, lo aceptaron con cierta naturalidad. Para ellos era un adulto más que imponía reglas. Pero yo, que ya había aprendido a leer en los gestos, sentía que algo no estaba bien. La primera señal fue el silencio obligado. Aquí no se habla de tu madre. Lo pasado queda atrás, dijo una noche mientras cenábamos. Sus palabras fueron como una bofetada. Era como si quisiera borrar su existencia, como si arrancara de raíz la única memoria que me mantenía en pie. Aprendí entonces a callar, a guardar las lágrimas para la almohada. No tardó en imponer castigos. Si Lucía lloraba demasiado, la mandaba a la cama sin cenar. Si Tomás jugaba en la calle más tiempo del que él consideraba correcto, lo esperaba con un cinturón en la mano. Yo me interponía siempre que podía, inventando excusas, desviando la atención, intentando que la tormenta no cayera sobre ellos. Y muchas veces, por ese gesto, la tormenta caía sobre mí. Recuerdo la primera bofetada que me dio. Fue porque le respondí que no quería tirar los viejos vestidos de mi madre. El golpe me dejó el rostro ardiendo, pero más doloroso fue ver a mis hermanos mirándome con miedo, comprendiendo que nuestra vida había cambiado para siempre. Desde ese día, mi cuerpo comenzó a registrar cada golpe como si fueran puntadas invisibles cosidas en mi piel. Lo peor no eran los golpes, sino la manipulación constante. Me repetía que sin él estaríamos en la calle, que nadie más nos querría, que yo debía estar agradecida por su protección. Esa palabra, protección, se convirtió en un veneno que me tragaba cada día, hasta empezar a dudar de mí misma. Con el tiempo, comenzó a controlar también mis movimientos más pequeños. Me prohibió sentarme a coser en la ventana porque las niñas decentes no deben mostrarse demasiado. Me obligaba a llevar vestidos largos aunque fuera verano, y me hacía sentir que cualquier gesto mío podía ser juzgado. Empecé a caminar encogida, como si pudiera desaparecer en mi propia sombra. Las noches eran las peores. Escuchaba sus pasos en la casa, el crujido de las maderas bajo su peso, y me quedaba despierta rezando para que no se detuviera frente a mi puerta. Cada sonido me aceleraba el corazón, cada silencio me parecía una amenaza. Dormía con la ropa puesta, lista para huir si era necesario. Hubo ocasiones en que se acercaba demasiado al hablarme, rozándome el hombro o el cabello, fingiendo que era un gesto inocente. Yo me apartaba de inmediato, pero ese límite difuso me llenaba de terror. Era como vivir rodeada de un peligro invisible,
que nunca sabía cuándo se volvería real. Mis hermanos no entendían mi miedo. Para ellos, el tío Esteban era un hombre severo, sí, pero también el que ponía comida en la mesa. Muchas veces me decían en voz baja que no lo enfadara, que obedeciera. Y yo, que debía protegerlos, me tragaba el miedo y asentía, convencida de que mi silencio era la única manera de mantenerlos a salvo. Una vez, me obligó a acompañarlo al mercado. Recuerdo cómo caminaba detrás de mí, demasiado cerca, comentando con voz baja que debía aprender a comportarme como una mujer seria. Yo apenas podía respirar. Sentía las miradas de los demás, pero nadie sospechaba nada. Para el pueblo, éramos simplemente un tío y su sobrina haciendo la compra. Esa normalidad aparente era mi condena. Con los días, su control se volvió más psicológico. Me decía que yo era la responsable de la felicidad de mis hermanos, que si algo salía mal sería culpa mía. Esa carga me hundía, porque sabía que era verdad en parte. Ellos me miraban como a una segunda madre y yo no podía fallarles. Así, me mantenía atrapada entre la obediencia y el miedo. Había momentos en que intentaba ser amable, regalándome un pañuelo viejo o diciéndome que era la más lista de la familia. Pero esas migajas de afecto no eran más que cadenas disfrazadas. Me confundían, me hacían dudar de mi propia percepción, como si el maltrato fuera una ilusión inventada por mi mente cansada. El día que me prohibió asistir a la escuela, sentí que mi mundo se derrumbaba. No necesitas libros, lo que tienes que aprender está aquí, en la casa, me dijo. Lloré en silencio, sabiendo que con esa decisión me robaba no solo el presente, sino también cualquier posibilidad de futuro. Pese a todo, seguía encontrando pequeños refugios. La costura, por ejemplo, era mi salvación. Cada puntada que daba en secreto, en los retazos escondidos bajo la cama, era una forma de resistir, de decirme a mí misma que aún existía una parte de mí que no le pertenecía. Pero incluso eso empezó a incomodarle. Un día encontró los hilos escondidos y me los arrancó de las manos, gritándome que no malgastara el tiempo en tonterías. Yo recogí los restos en silencio, con el corazón deshecho, prometiéndome que nunca dejaría de coser, aunque tuviera que hacerlo solo en mi mente. El miedo se instaló en mi cuerpo como una segunda piel. Caminaba con cuidado, hablaba poco, evitaba mirarlo directamente. Mis días se convirtieron en un intento constante de prever su humor, de anticiparme a sus explosiones. La casa se transformó en un campo minado donde cualquier gesto podía ser el error fatal. A veces pensaba en huir, pero ¿a dónde? No tenía a quién acudir. Ni siquiera sabía si alguien me creería. El tío Esteban era respetado en el pueblo, considerado un hombre trabajador. Yo era solo una niña, y mis palabras se perderían en el aire como agujas caídas en el suelo. El terror se convirtió en costumbre. Aprendí a sonreír delante de los demás, a fingir que todo estaba en orden mientras por dentro sentía que me rompía. Esa doble vida me desgastaba, pero también me enseñaba a resistir, a guardar dentro de mí una llama que, aunque pequeña, aún no se había apagado. Así comenzó mi adolescencia, bajo la sombra de un hombre que controlaba mi vida, robaba mi voz y alimentaba mi miedo. Nunca olvidaré esa sensación de estar atrapada en mi propia casa, sin poder escapar ni gritar. Fue en ese tiempo cuando comprendí que la verdadera prisión no siempre tiene barrotes. A veces se construye con palabras, silencios y miradas que lo devoran todo. La rutina en casa se volvió una sucesión de pasos calculados. Cada movimiento debía medirse para no despertar la furia de Esteban. Me levantaba antes que mis hermanos, preparaba un desayuno sencillo con el pan duro de días anteriores y lo servía con la calma de quien sabe que cualquier ruido podía ser motivo de reproche. La casa ya no era hogar, era un tablero donde cada jugada podía costar caro. Aprendí a caminar sin hacer sonar las tablas del suelo, a respirar en silencio cuando él pasaba cerca, a desaparecer entre las sombras cuando su voz subía de tono. Mis hermanos, más pequeños, me miraban como si yo tuviera un mapa secreto para sobrevivir, y en parte lo tenía. Mi cuerpo se convirtió en brújula, adivinando tormentas antes de que llegaran. Las noches eran eternas. Me acostaba con la ropa puesta y una vela apagada bajo la cama,
lista por si necesitaba escapar a oscuras. A veces lo escuchaba detenerse, frente a la puerta de mi cuarto. El crujido de las maderas era mi pesadilla. Nunca entraba, pero su sombra allí, inmóvil, era suficiente para helarme la sangre. Con el tiempo mi cuerpo comenzó a resentirse. Tenía ojeras profundas por la falta de sueño, la piel marcada por pequeños golpes o empujones que me daba en momentos de furia. Usaba vestidos largos y sueltos para que nadie notara nada, inventando excusas cuando alguien preguntaba. Aprendí a disfrazar el dolor con sonrisas pequeñas, las justas para no levantar sospechas. En el pueblo, todos veían en mí a una muchacha obediente y callada. Algunos decían que había heredado la fortaleza de mi madre, otros que era demasiado seria para mi edad. Nadie imaginaba que detrás de esa fachada había una niña rota que luchaba por sostener a 2 hermanos con las manos temblorosas. Lucía, con su ternura, buscaba consuelo en mis brazos. Muchas noches dormía conmigo porque le aterraba la oscuridad. Yo la abrazaba fuerte, prometiéndole en silencio que no permitiría que nada malo le sucediera. Esa promesa era mi motor, lo que me obligaba a seguir de pie incluso cuando sentía que no podía más. Tomás, en cambio, empezaba a rebelarse. Su carácter inquieto lo llevaba a desafiar las reglas, y más de una vez recibió el cinturón de Esteban. Yo intentaba interponerme, cargando con los castigos para que él pudiera respirar un poco más libre. El dolor físico era soportable. Lo insoportable era ver sus ojos encendidos de rabia y tristeza. Sí, escuela se había convertido en un recuerdo lejano. Sin libros ni maestras, mi mundo se reducía a las paredes de la casa. A veces escuchaba a los niños del barrio jugando en la calle. Sus risas atravesaban la ventana como cuchillos. Yo cerraba los ojos y cosía en mi mente, imaginando vestidos que nunca podía materializar. Encontré refugio en pequeños rincones. El desván, por ejemplo, se volvió mi santuario secreto. Allí guardaba retazos escondidos, agujas que había rescatado antes de que él las tirara, y algún botón que recogía del suelo. Pasaba horas en silencio, cosiendo en la penumbra, como si cada puntada fuera una oración. El silencio se convirtió en mi armadura. Descubrí que cuanto menos hablaba, menos riesgos corría. Respondía con monosílabos, bajaba la cabeza, fingía obediencia. Pero ese mismo silencio era también mi cárcel, porque me robaba la voz y con ella la posibilidad de pedir ayuda. En los días de mercado, veía a otras muchachas de mi edad reír y conversar con libertad. Yo caminaba detrás de Esteban cargando bolsas, sin atreverme a cruzar miradas con nadie. Cada paso era vigilado, cada gesto corregido. Me sentía invisible y al mismo tiempo atrapada bajo un foco que no me dejaba moverme. Mi cuerpo comenzó a enviar señales de resistencia, dolores en el pecho, un nudo permanente en la garganta, manos sudorosas cada vez que escuchaba su voz. El miedo se instaló como una enfermedad crónica, y yo aprendí a convivir con él como quien carga un peso imposible de soltar. En algunos momentos la rabia intentaba asomar. Me mordía los labios para no gritar, me apretaba las manos hasta dejar marcas en las palmas. Pero esa rabia debía guardarla, porque soltarla significaba arriesgar a mis hermanos, y protegerlos era más importante que cualquier desahogo personal. Lucía preguntaba a veces por mamá. Yo inventaba historias hermosas, que ahora vivía entre las estrellas, que bordaba nubes y nos miraba desde el cielo. Esas fantasías eran tanto para ella como para mí. Necesitábamos creer que aún nos acompañaba de alguna forma. El pueblo empezó a notar mi delgadez, mi mirada apagada. Alguna vecina me ofrecía un trozo de pan o un poco de leche, y yo lo aceptaba agradecida. Pero nadie hacía preguntas. En aquel tiempo, las desgracias de una casa eran consideradas secretos intocables, y la apariencia de respeto de Esteban era suficiente para callar sospechas. La sensación de soledad era brutal. A veces pensaba que si gritaba, mi voz no encontraría eco en nadie. Esa idea me atormentaba, porque me hacía sentir que mi dolor no existía fuera de mí. Era como vivir en un mundo paralelo, donde todo parecía normal menos mi corazón,
que latía descompuesto. Para sobrevivir, desarrollé rituales extraños. Contaba las tablas del suelo mientras caminaba, repetía oraciones en silencio como mantras, acariciaba los botones escondidos como si fueran talismanes. Esos gestos diminutos eran anclas que me recordaban que aún estaba aquí, que no me había borrado del todo. Esteban comenzó a confiar en que su control era absoluto. Eso me dio un margen pequeño pero real para proteger a mis hermanos. Cuando él no estaba, les enseñaba a leer con lo poco que recordaba. Les contaba historias para alimentar su imaginación y trataba de darles algo parecido a una infancia. Cada sonrisa que lograba arrancarles era una victoria. Aunque por dentro me sintiera destruida, verlos reír era un recordatorio de que aún había algo que merecía ser defendido. Mi silencio, mi dolor, todo tenía sentido si ellos podían conservar un poco de inocencia. Con el tiempo mi cuerpo se volvió un refugio cerrado. No permitía que nadie se acercara demasiado, ni siquiera las vecinas que me ofrecían cariño. Había aprendido a desconfiar de todos, convencida de que el peligro podía esconderse detrás de cualquier gesto amable. El paso de los meses se midió en inviernos helados y veranos abrasadores. Cada estación era un recordatorio de que el tiempo pasaba, pero mi prisión seguía, siendo la misma. No había escapatoria visible, solo la esperanza difusa de que algún día algo cambiara. Me acostumbré a fingir normalidad. Saludaba en la plaza, ayudaba en las tareas comunitarias cuando me dejaban salir, y siempre mantenía una sonrisa leve que escondía mis heridas. Esa máscara me agotaba, pero era necesaria para sobrevivir en un mundo que prefería mirar hacia otro lado. La voz de mi madre seguía viva en mi memoria. A veces, en medio del silencio de la noche, la escuchaba decir: «Sé fuerte, Yolanda». Esas palabras eran mi sostén, como si ella me abrazara desde otro lugar. Me repetía que debía resistir, que cada día soportado era una costura más en el vestido de mi vida. El tiempo me volvió hábil en detectar los cambios de humor de Esteban. Podía prever una tormenta con solo observar cómo dejaba el sombrero en la mesa o cómo encendía un cigarro. Esa intuición era mi escudo, la herramienta que me permitía evitar lo peor. A veces soñaba con huir, pero despertaba con el peso de la realidad. No tenía dinero, ni contactos, ni un lugar a donde ir. Mi única certeza era que debía seguir, un día tras otro, aunque eso significara vivir con el corazón encogido. La adaptación se convirtió en mi forma de sobrevivir. Me convertí en sombra, en silencio, en obediencia calculada. Pero en lo más profundo de mi ser aún ardía una pequeña llama. Y aunque apenas brillaba, yo sabía que esa luz sería algún día la clave para encontrar el camino de salida. Con el tiempo, comprendí que no podía seguir solo sobreviviendo. Debía aprender a resistir. No era una resistencia abierta, porque sabía que eso pondría en peligro a mis hermanos. Era una resistencia silenciosa, hecha de pequeños gestos invisibles que para mí significaban libertad. Cada puntada escondida, cada secreto guardado, era un recordatorio de que aún había una parte de mí que no le pertenecía a Esteban. Empecé a observarlo con atención. Aprendí a leer sus gestos como si fueran un libro. El modo en que golpeaba la mesa anunciaba un castigo cercano. El silencio prolongado era aún más peligroso que los gritos, y el modo en que apretaba los labios era señal de que debía proteger a mis hermanos. Conocer sus patrones me permitía anticiparme, y esa fue mi primera arma. Cuando salíamos al mercado, fingía obediencia, pero aprovechaba para escuchar las conversaciones de las mujeres del pueblo. Ellas hablaban de oficios, de vecinas que habían escapado a la ciudad, de maestras que acogían a niñas sin familia. Yo almacenaba toda esa información como si fueran mapas secretos para un viaje que todavía no sabía cuándo emprendería. Una tarde en la plaza, una vecina llamada Doña Pilar me miró fijamente. No dijo nada, pero en sus ojos había una pregunta muda, una sospecha que me atravesó. Yo bajé la mirada de inmediato, incapaz de responder. Sin embargo, esa mirada fue como una grieta en la pared de mi silencio. Alguien había visto algo. También encontré refugio en los cuadernos viejos que había guardado de mi medicentostum. La escuela.
En ellos escribía de noche a escondidas pequeños fragmentos de lo que sentía. No podía narrar todo, porque el miedo a que los descubriera era enorme, pero en esas frases cortas, en esas palabras mal trazadas, encontraba un desahogo, una forma de recordarme que aún sabía nombrar mi dolor. Lucía, aunque pequeña, empezaba a notar cosas. Una vez me preguntó por qué siempre me tapaba los brazos en verano. No supe qué responderle, así que le dije que era porque me gustaba la tela larga. Ella me miró con una seriedad inesperada, como si entendiera más de lo que debía. Esa complicidad silenciosa fue otro tipo de resistencia, saber que no estaba tan sola. Tomás, en cambio, crecía con una rabia que lo hacía desafiante. Yo temía que un día esa rabia lo llevara a enfrentarse directamente a Esteban. Para evitarlo, empecé a enseñarle estrategias de silencio, de espera. Le decía, a veces la mejor pelea es la que no se da. No sé si lo comprendía del todo, pero me escuchaba, y eso me daba un respiro. A escondidas retomé la costura. Guardaba hilos en el dobladillo de mi falda, agujas entre las páginas de un libro olvidado. Cada prenda pequeña que lograba terminar en secreto era una victoria. Un día hice un lazo para Lucía. Otro día arreglé un pantalón para Tomás. Esos gestos eran como señales de que aún tenía poder sobre algo, aunque fuera mínimo. Doña Carmen, mi antigua maestra, me cruzó una vez en la calle. Me preguntó por qué ya no iba a la escuela. Inventé que en casa necesitaban de mí, que no había tiempo. Ella me acarició el hombro y dijo, «Eres demasiado lista para quedarte en silencio». Sus palabras me acompañaron mucho tiempo, como un eco que se repetía en mi cabeza en los momentos de mayor oscuridad. La rabia, que antes guardaba solo para mí, empecé a transformarla en fuerza. Cada vez que soportaba un golpe o un grito sin romperme, me repetía que estaba acumulando energía para un día distinto. No sabía cuándo llegaría ese día, pero lo imaginaba como un estallido en el que por fin recuperaría mi voz. Hubo noches en que, en lugar de llorar, me levantaba y me quedaba mirando por la ventana. Observaba las luces lejanas de otras casas, pensando que dentro de cada una había historias como la mía, silencios como el mío. Esa sensación me daba fuerza. No estaba sola en el sufrimiento, aunque nadie lo dijera en voz alta. La costura se volvió mi lenguaje secreto. En cada puntada imaginaria escribía mensajes invisibles. Aguanta, resiste, esto pasará. Era como bordar un vestido para el futuro, un vestido que aún no podía usar, pero que sabía que algún día me pondría como símbolo de mi libertad. Mi resistencia también estaba en cuidar de mis hermanos con ternura. Les contaba historias antes de dormir, inventaba mundos donde no existía el miedo, los abrazaba fuerte cada vez que podía. Ellos eran mi razón de seguir resistiendo. Sabía que si yo me rendía, ellos se quedarían sin refugio. Y así, entre silencios y pequeños actos de rebeldía, fui tejiendo la certeza de que, aunque estuviera atrapada, aún tenía dentro de mí la fuerza suficiente para esperar el momento adecuado. Sabía que un día algo rompería la cadena, y yo estaría lista para dar el paso que cambiaría todo. El día que todo estalló no comenzó diferente a los demás. El sol entraba por las rendijas de la ventana. Mis hermanos desayunaban en silencio, y yo, como siempre, intentaba anticipar el humor de Esteban. Pero había algo en el aire, una tensión más densa, como si la casa misma presintiera lo que estaba por ocurrir. Esteban había bebido desde temprano. Sus pasos eran torpes, su voz más grave, y cada palabra que pronunciaba caía como una amenaza. Yo trataba de mantener a mis hermanos lejos, inventando juegos en el desván para que no se cruzaran con él. Sentía en el pecho un tambor incesante, una advertencia que no sabía descifrar del todo. Al mediodía, me ordenó quedarme sola en la cocina mientras él mandaba a los niños a sus cuartos. Su mirada me atravesaba con un brillo extraño, mezcla de rabia y algo que no quiero nombrar. Yo retrocedí hasta quedar contra la mesa, las manos temblorosas. Sentí que ese era el momento que había temido tantas noches. Cuando se acercó demasiado, una fuerza inesperada nació dentro de mí. No sé de dónde salió, pero algo en mi interior gritó que no podía permitirlo.
Lo empujé con todas mis fuerzas y corrí hacia el cuarto de mis hermanos, cerrando la puerta con el cerrojo oxidado. Ellos me miraron asustados, sin comprender, y yo apenas podía respirar. Esteban golpeaba la puerta con furia, gritando insultos que todavía resuenan en mis oídos. Cada golpe hacía temblar las paredes, y pensé que en cualquier momento la madera cedería. Pero en medio de ese terror algo cambió. Ya no estaba dispuesta a seguir callando. Tomé a Lucía y Tomás de la mano y les susurré que no hicieran ruido. Esperé a que los golpes se detuvieran y en un instante de silencio abrí la ventana del cuarto. Era un primer piso bajo, y aunque el salto era arriesgado, supe que era nuestra única salida. Los ayudé a bajar primero, uno tras otro, con un cuidado desesperado. Cuando por fin salté yo, sentí que el suelo me devolvía la libertad que tantas veces había imaginado. Corrimos sin mirar atrás, descalzos, atravesando las calles polvorientas del pueblo hasta llegar a la casa de doña Pilar. Ella nos recibió con los ojos abiertos de sorpresa y al ver mi estado, entendió sin necesidad de palabras. Nos escondió en su cocina, cerrando la puerta con firmeza. Fue la primera vez en años que alguien me miraba y reconocía mi dolor sin disfrazarlo. Mientras nos daba agua, yo apenas podía hablar, solo repetía: «No podemos volver, no podemos volver». Ella acarició mi cabello y dijo: «Tranquila, hija, ya no estás sola». Esa frase fue como un bálsamo en mis heridas abiertas. Esa noche, la policía del pueblo llegó a casa de doña Pilar. Nunca supe exactamente qué dijo ella, ni cómo logró convencerlos de escucharnos. Yo solo recuerdo el temblor en mis piernas mientras relataba lo ocurrido, con mi voz rota pero firme. Por primera vez, el silencio se transformó en palabras. Palabras que dolían, que me arrancaban pedazos de alma pero que también me liberaban. Contarlo fue como abrir un costurero oxidado y dejar escapar todas las agujas escondidas en su interior. El pueblo se dividió. Algunos nos creyeron, otros defendieron a Esteban, pero ya no importaba. Lo esencial era que habíamos roto el muro del miedo, que mis hermanos y yo ya no estábamos bajo su sombra. Si esta parte de mi historia ha tocado tu corazón, te pido que le des un me gusta a este video. Así más personas podrán encontrar valor en medio de sus propios silencios. Y recuerda suscribirte para que podamos seguir compartiendo relatos que tantas veces permanecen ocultos. Aquel día no recuperé la infancia perdida, pero gané algo que había olvidado: la certeza de que mi voz tenía fuerza. Y esa certeza, aunque nacida en el dolor, fue la semilla del camino que estaba por empezar. Después de aquel día, nada volvió a ser igual. Nos llevaron a vivir con una familia cercana que aceptó cuidarnos mientras se resolvía nuestro destino. No era fácil adaptarse, pero por primera vez en mucho tiempo podía dormir sin el peso de unos pasos vigilándome en la oscuridad. La libertad no era total, pero era suficiente para empezar a respirar. Mis hermanos poco a poco recuperaron la risa. Tomás volvía a jugar en la calle, aunque con una seriedad nueva en sus ojos, y Lucía retomaba sus muñecas de trapo como si quisiera coser su propia infancia de nuevo. Verlos reír era para mí el mayor regalo, la confirmación de que el sacrificio había valido la pena. Yo seguí con la costura. Entre hilos y telas encontré la manera de sanar, de darle forma a todo lo que había sido roto. Cada vestido que hacía era un símbolo de resistencia, cada puntada un recordatorio de que había sobrevivido. La costura dejó de ser solo un oficio, se convirtió en mi manera de reconstruirme. Pasaron los años y el recuerdo de Esteban se volvió una cicatriz que ya no sangraba, pero tampoco desaparecía. A veces regresaba en sueños, otras en miradas que me parecían demasiado intensas. Sin embargo, aprendí a no dejar que esas sombras apagaran la luz que había conseguido encender dentro de mí. Nunca volví a verlo, y aunque parte de mí deseaba justicia, comprendí que la verdadera justicia había sido arrebatarle su poder sobre mí. No era olvido, era algo más profundo, era haber elegido no ser definida por su sombra, sino por la fuerza que nació en medio del dolor. Hoy, al mirar atrás, entiendo que aquella niña que resistió entre silencios es la misma mujer que soy ahora, fuerte, pero también tierna,
capaz de transformar las heridas en bordados. Cada novia que entra en mi taller, cada vestido que entrego, lleva en secreto un pedazo de esa historia que me enseñó a nunca rendirme. Si esta historia habló contigo, te pido que le des un me gusta, que te suscribas y que la compartas. Tu apoyo es lo que me da fuerzas para seguir contando relatos como este, que tantas veces quedan escondidos en el eco de las casas. Quiero mucho saber lo que sentiste al escuchar mi relato. Escríbelo en los comentarios, porque las historias no sanan solo cuando se cuentan, también cuando alguien las recibe con el corazón abierto.